buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema del que honestamente no quería hablar. Porque yo originalmente sentía que no tenía la autoridad moral para hacerlo. Pero estaba en un completísimo error. La verdad es que quiero hablar hoy de One Piece en particular, porque está de moda hablar de One Piece. Y muchos de los intelectuales modernos, incluyendo aquellos que se dicen de izquierda, obradoristas, y están improvisando. Y lo hacen mal. Lo hacen muy mal. Y en el fondo, pues, vuelve a involucrar la discusión, o no en el fondo, sino de principio, vuelve a involucrar la discusión del arte. ¿Qué onda con el arte? Y es necesario volver a hablar de esa situación. En el canal ya hemos hablado al respecto del arte, pero vamos a volverlo a hablar ahora en el contexto de One Piece, porque es indispensable para nuestra discusión. Y al mismo tiempo hablaremos del anime y varias cosas sobre el anime. Puede ser que me llegue a escuchar algo ecléctico, pero si ese es el caso, volveré a repetir el tema y volveré a tomar el tema y lo volveré a enfocar un poco más preciso o mucho más preciso o etcétera. Bueno, me consideraba que no estaba en autoridad moral a pesar de que es un error. Estuve hablando de estas cosas de anime, oyendo estas cosas de anime, viendo estas cosas de anime, más de 30 años. 35 años. Lo dejé de hacer, ver anime, para en su lugar de empezar a hacer cosas japonesas. Es decir, llegó un momento donde de tanto ver anime, la cantidad se volvió calidad y empecé a hacer cosas japonesas y empecé a llevar un curso de cosas japonesas. Entonces me dije a mí mismo, bueno, sí, estoy autorizado para hablar de eso. Además, el arte en el mundo se ha venido japonesizando. ¿Japonesizando? Bueno, como quiera que sea, japonizando, o como gusten decirlo. Y con más razón, creo que no he dejado realmente de ver ese tipo de arte. Porque aunque ya no veo directamente arte japonés, sí veo lo que la escuela japonesa, lo que ha dejado la escuela japonesa. Porque lo que hacen los coreanos no es muy de ellos, es una imitación de lo que hacen los japoneses ya, recobrar lo que hacen los japoneses. Y lo que hacen los chinos, lo mismo es lo que hacen los japoneses. Es decir, nosotros vemos que en el mundo hay una japonetización, no, como gusten decirlo ustedes, del arte. De hecho, mi opinión es que el arte gringo ha venido en decadencia porque toda esta situación del arte japonés ha dejado en decadencia, ha derrotado al arte. El arte japonés se impuso sobre el arte estadounidense. Y fíjense ustedes, ¿no? ¿Cómo es eso? Se vuelve a cumplir aquel pronóstico de León Trotsky, donde en el Pacífico iba el centro de gravedad, se iba a correr hacia Asia, hacia el Pacífico, y eso pasó, incluso en el arte. ¿Cómo es que se da esa situación? Si ustedes han visto los podcasts pasados sobre este tema de economía, arte, historia, materialismo histórico, que hemos tratado, y el arte, que hemos tratado en este sitio, ya sabrán algo de la solución. Pues más, hasta podría decirle a quien haya escuchado sus podcasts que les queda como ejercicio resolver la solución, ¿no? Encontrar la solución, ¿no? O al menos dar una explicación. Eso sí, bueno, dar una explicación de cómo se da más o menos la situación, ¿no? Bueno, aquí intento hacerlo.
porque no me gusta esa todología de la 4T que tanto le criticó a la derecha extrema y de la cual tenía completísima razón. ¿No? La derecha extrema se cree todóloga, ¿no? En la epidemia se creían epidemiólogos, ¿no? Que en el terremoto todos se creen físicos y se creen geólogos y creen que pueden hablar de eso, ¿no? Ahí dices, caray. Dices, la derecha extrema, ¿no? O, por ejemplo, cuando estaban mal hablando de que Sheinbaum había robado su tesis y que no sé qué, que incluso antes de que me corrieran de Twitter, porque ya saben ustedes que me corrieron de Twitter, cuando hacíamos las transmisiones en vivo, ya nada más me callaban en Twitter, ya nada más, no una persona, sino directamente la plataforma. Pero incluso tuiteaba en favor de Sheinbaum. Ustedes saben que no soy afecto a Sheinbaum, sino que al contrario, no soy marxista y por lo tanto soy detractor del reformismo. Sin embargo, creía que era necesario defender la tesis de Sheinbaum en aquel entonces. O la pertenencia de su tesis, digamos, lo original de sus trabajos, ¿no? La originalidad de sus trabajos. Aunque esto no es necesario en el área de ciencias. En el área de ciencias tú puedes hacer una monografía y presentarla como tesis de licenciatura, ¿no? Donde se vuelve indispensable la originalidad es en tesis doctoral. Ahí sí tienen que ser trabajos tuyos, ¿no? O suyos en el caso de Sheinbaum, ¿no? Entonces no se valía de lo que la estaban acusando. De ahí la todología de los reaccionarios de la derecha extrema. Pero ya están cayendo exactamente en lo mismo la gente de la 4T. Vemos sin embargo, hoy que un filósofo habla de matemáticas sin tener los argumentos necesarios, sin tener las bases necesarias para hacerlo. Él me dirá que sí. No, yo sí, que no sé qué, ¿no? Y eres muy injusto, que no sé qué. Bueno, yo puedo contraargumentar eso. Pero bueno, en fin. Lo mismo ocurre ya en la 4T. Cuando no es One Piece, ahora es también historia de las matemáticas. O cuando no es tantas y tantas cosas. Entonces yo no quería caer en lo mismo, pero pues, yo me pongo a pensar, pero es que yo no caigo en lo mismo. Pues yo sigo toda la vida, he sido seguidor de ese tipo de arte japonés. La caída de Disney, desde mi punto de vista, es efectivamente el arte asiático que se han puesto sobre el arte estadounidense. Y tiene algo de razón, ¿no? Es aburrido. El estadounidense siempre lo fue realmente, o al menos para mis ojos siempre lo fue, para mis oídos siempre lo fue. Pero pues lo veía, porque es lo que había. Pero, en cambio, cuando había la oportunidad de ver cosas japonesas, me ponía muy feliz. ¿Cuándo empecé con esto? Desde que era bebé, quizá. Mi madre ponía Remy. Cuando yo no tenía ni un año de edad y ya ponían Remy. El niño italiano, ¿no? Que andaba buscando a su madre, que el niño vagabundo estaba buscando a su madre, que conoce al señor Vitali, que el señor lo cuida, etcétera, etcétera. Y ahí acaba. Después lo volví a ver cuando era más niño, pero ya no me gustó tanto, pues sí, porque no es un anime para niños. Y por de ahí que muchas veces me burlara, que me riera, que era muy común entre los niños de acá. Entonces, pero es que lo que hay que entender es que ese anime es muy avanzado para un niño. No es anime para niños. El que tú veas caricaturas no significa que las caricaturas son para niños. Y ese es un ejemplo de uno que no es para niños.
Recuerdo que mi madre decía que se ponía a llorar cuando veía muchas veces ese anime, que era fan de ese anime. Y sí, porque no es un anime para niños, es un anime muy duro. Ya quien los conoce. Y así hay muchos animes. En One Piece volvemos a ver eso, ¿no? De que muchas veces te hace llorar, muchas veces, o te hace carcajear. En fin. Me parece, entonces, que aunque lo hagan varias partes, este podcast, lo voy a hacer. Bueno, ya lo estoy haciendo. Ahora, una cosa antes que cualquier otra cosa. Hay que aprender a diferenciar la propaganda del arte. El arte busca darte un mensaje, sí, por supuesto que él busca darte un mensaje, el arte, ¿no? Si no, no tendría sentido. Si el arte no te deja ningún mensaje, entonces no tiene ningún sentido. Y en particular los animes y todas estas cosas y los mangas buscan darte un mensaje. No son propaganda porque es arte, no es propaganda. Entonces, si yo busco una relación directa entre el anime y la política, va a ser un error, porque no es propaganda. Para encontrar algo así, entonces estaríamos hablando de propaganda. Pero eso no ocurre. ¿Lo ven? ¿Sí me explico? ¿En qué casos sí podemos encontrar propaganda? Por ejemplo, hay algunos libros de manga, o sea, de cómics, según, que se tratan sobre Carlos Marx, ¿no? Se llama El Capital, ¿no? Hay un anime, de hecho tengo podcast de ese manga. Es propaganda, que a través del manga te buscan enseñar cómo funciona la explotación del hombre por el hombre. O la del manifiesto comunista, que también los japoneses en forma de manga publicaron un manifiesto comunista, que no es una novedad del manifiesto comunista ilustrado. El manifiesto comunista ilustrado no es una novedad japonesa. Ya lo habían hecho muchísimos antes, ¿no? Ron Mercader, creo que se llamaba Ron Mercader, no me acuerdo cómo se llama, pero es un brasileño, ¿no? Que era el manifiesto comunista ilustrado. Y otro que lo hizo fue Eduardo del Ríos. Cuando Ríos era comunista, hizo mucha propaganda. Ahí sí tú ves un enlace directo entre lo que sería el arte en todo caso y la política. Ahí sí, ¿no? Podríamos considerarlo algo así como entre que arte y entre que política, pero era propaganda bien hecha. Ahí sí, podríamos ver la relación. Ahora hay otra cosa importante. Explicábamos hace tiempo que no todo el arte puede volverse, no todo mensaje puede volverse arte. Por ejemplo, lo miserable que es Salinas Pliego. No puedes hacer un arte sobre lo miserable que es Salinas Pliego, pero puedes hacer un documental sobre su miseria. Su miseria humana, puedes hacer un documental. Es propaganda. Se presta más para el camino de la propaganda hacer un documental. O Ríos pudo haber hecho un librito sobre lo miserable que es Salinas Pliego y se vuelve más en el camino de la propaganda, sin que deje de ser un cómic. Entonces, en ese sentido, creo que Ríos fue de los primeros o el primero en vincular directamente el arte con la política.
y en la caricatura en particular con la política. No sé si fue el primero, pero sí al menos habrá sido uno de los más primeros, y lo que sí estoy firmemente convencido es que es el hombre de éxito en este camino, al menos en México, y quizá en el mundo, porque muchas de sus obras se tradujeron a decenas de idiomas, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia entre lo uno y lo otro. Por eso no es correcto vincular directamente con el anarquismo One Piece, por ejemplo. One Piece es una pieza de arte. Entonces yo puedo decir, no, es que es su vinculación política. No, yo creo que hay otro mensaje. En todo caso, la discusión es en torno a cuál es el mensaje que te deja One Piece. El mensaje de One Piece es el del arte. No, perdón, el mensaje de One Piece es el del anarquismo y que directamente es anarquismo. No. Yo creo que decir es improvisar, es querer improvisar. Acabo de ver que se está haciendo mundialmente famoso entre las izquierdas One Piece y quiero verlo. Incluso la derecha mexicana quiere vincularse a eso y robarse a One Piece, etcétera, etcétera, etcétera. No, son unos idiotas la derecha mexicana. No es la primera vez que lo hacen. Ustedes han de recordar que con los chalecos amarillos en Francia intentaron hacer lo mismo, ¿no? Fue de 2018, 2019. Intentaron hacer lo mismo con lo del movimiento de los chalecos amarillos. Y que había chalecos amarillos, según aquí en México, imitando a los franceses, que se vinculaban con la derecha súper extrema y que los genuinos chalecos amarillos franceses tuvieron que desvincularse del intento de la derecha extrema de hacerse pasar por ellos. No es la primera vez que la derecha extrema intenta vincularse con movimientos de izquierda o robándose los emblemas de la izquierda para intentar reventarse las situaciones. Que si, por cierto, que si lo ocurrido en Nepal era una revolución de colores, no. Es una primera etapa de la revolución socialista, hacia la revolución socialista. Los maoístas traicionaron a la revolución socialista en Nepal y lo mismo que los realistas, ¿no? Coaligándose con los realistas, teorizando al respecto, haciendo ver que era necesario pasar por una etapa larguísima para que la burguesía cumpliera sus tareas en su revolución burguesa y después de tantos años poder llevar a cabo la revolución socialista en Nepal, ¿no? Entonces, usando esa teoría stalinista, intentaron vincularse con los realistas, los maoístas. Pero ya desde los 2000 había habido movilizaciones en contra de los maoístas y los realistas en Nepal. Es decir, no es la primera etapa, esta etapa en la revolución en Nepal. No lo fue. De hecho, yo ya lo había advertido en unos podcasts anteriores. Había dicho, no, lo que hace Jordi, intentar vincular como, ya ven como los jóvenes, sí somos la vanguardia, somos los capaces de disparar una revolución, eso era falso. Se los había dicho, eso es falso. Y claro que era falso, porque es una de tantas etapas anteriores que ha tenido el movimiento. Esta etapa de la juventud, que estalló a través de las redes sociales, de una red social muy juvenil, y porque habían bloqueado las otras redes sociales, etcétera, etcétera. No es la primera etapa. Ya había habido anteriores etapas en esta movilización, donde el proletariado de Nepal ya había dado de sí. Es una etapa. No era la primera etapa, como nos quieren hacer ver
esta gente, y para soslayar el papel del proletariado y suplirlo por el de lo que ellos llaman la juventud, es decir, el estudiantado. Es decir, suplir la clase dirigente de la revolución socialista, es decir, al proletariado, suplirlo por el estudiantado, que es lo que han estado haciendo Ubaldo, lo que hace Carlos, lo que hacen los dirigentes del Partido Comunista Revolucionario Mexicano. Suplir a los estudiantes por el proletariado. Que por cierto, ahora les urge hacer ver a Ubaldo como teórico y que, ay, sí, que ahora es un podcast de no sé qué cosas con el Hort y que, el podcast que hizo no lo escribió él. Otro de sus camaradas ya lo había escrito y yo creo que lo mejor era que los escritores fueran los que presentaran su trabajo y no Ubaldo. Es más, eso es muy anti-One Piece, hablando de One Piece, porque uno de los mensajes, creo yo, de One Piece es la lealtad al Nakama, la super lealtad al Nakama, es decir, al camarada. A tu camarada le tienes que tener una lealtad con todo, como si que fueras tú mismo, ¿no? La lealtad que tienes que tener hacia tu camarada es la lealtad que tú tienes que tener hacia ti mismo. Entonces, ¿por qué los jóvenes nepaleses se vincularon a One Piece y no a las banderas del socialismo científico? Porque la bandera roja la ensuciaron en Nepal. Esa es la primera explicación. Por eso profundicé un poco en Nepal. Bueno, ni tan profundicé, pero tenía que dar esta explicación. Se vinculan con la bandera de One Piece porque es lo que ven. ¿Se acuerdan cuando les dije que es que yo estaba llamando al Partido Comunista Revolucionario y que se la llevaron aquellos? Dije, ¿saben qué? Finalmente que se llevan su nombre, que no es de ellos, les había dicho. Que se lleven, que se lo lleven. Porque el movimiento encuentra un montón de nombres. ¿Se acuerdan cuando les dije que en la Revolución Francesa, pues el movimiento era anticlerical? Y se hacen llamar el partido más importante o uno de los partidos más importantes de la izquierda. Los jacobinos se hacen llamar jacobinos. ¿Por qué? ¿Por la orden de los jacobinos? De la orden de San Jacobo. Dices, creo que no es contradictorio. Pues sí, pero de ahí agarraron el nombre. Lo mismo ocurre aquí. ¿Agarraron One Piece? Sí, agarraron One Piece. Hijo. Es lo que había. Es un accidente histórico. Lo agarraron, sí. Toma. En la Revolución Francesa pasó algo parecido. ¡Pum! Agarraron y se lo llevaron. El nombre. Bueno, no quiero adelantarme al mensaje, pero parte del mensaje, o uno de los mensajes principales de One Piece es ese, por ejemplo, la lealtad que tienes que tener hacia sus camaradas. Bueno, sí, ya voy a empezar a hablar de eso, para no irme tan ecléctico. One Piece es la historia que trata de unos piratas. ¿Quién es un pirata? Un pirata es un ratero que va de ahí de nación en nación rateándose, llevándose las riquezas. Y pues sí, porque son rateros. Un pirata es un ratero. Y todos los miembros todos los piratas del grupo de los Mugiwara significa los sombreros de paja, comandados por Luffy, por Monkey Luffy, todos ellos provienen de extracciones muy pobres e incluso lumpen en algunos casos, algunos son lumpen. Muchos son abandonados, gente abandonada, etcétera, etcétera, pero que y que efectivamente, como buen lumpen, ¿a dónde vas? Hacia la ratería, hacia ser pirata. Sin embargo, son unos piratas muy poco usuales, porque son piratas con muchos talentos y gente con talento, con genialidades
distintas, ¿no? Nadie puede tener todas las glorias. Entonces, cada pirata de esa tripulación tiene su propia gloria, tiene su propio talento. En el camino van encontrándose que hay que robarse. Hay que buscar el tesoro más grande. Y para encontrar el tesoro más grande hay que encontrar el mapa que se llamaba One Piece. Miren, como tiene tantos años que no la he visto la serie, por eso no quería hacer. Hay algunas cosas que se me están pasando. Ya la memoria me falla en muchos sentidos y sobre todo en ese sentido habrá algunas cosas que se me están pasando, pero esa es la idea, que están buscando un mapa y que el mapa te lleva hacia el tesoro y el tesoro es el gran tesoro. ¿Sí me explico? Es el gran tesoro. El mapa es el gran tesoro y el que lo encuentre es el rey de los piratas. Entonces todos los piratas andan buscando ese mapa para encontrar el tesoro, porque en última instancia lo más importante es encontrar el gran tesoro. Y eso. Entonces están buscando de ciudad en ciudad los tesoros respectivos. Mientras encuentras el tesoro más grande, pues vas de ciudad en ciudad robándote los tesoros chiquitos. Pero van descubriendo en el camino que de ciudad en ciudad, de país en país, digamos, de lugar en lugar, hay bullies, hay dictadores en unas ciudades, en unos países. Y Luffy, siendo noblezón como es, y sus camaradas habiendo pasado por la pobreza y habiendo sacado conclusiones distintas, eso es lo que los vuelve distintos de los demás piratas, ¿no? Son igualmente rateros, igual que los otros piratas. Pero lo que los vuelve distintos es las conclusiones filantrópicas que terminan sacando. Yo más bien diría que son más como filántropos y que cuando ven que el débil es maltratado por un bully, pues le rompen el hocico al bully. A ver, ahora hijo, de igual a igual, porque yo tengo la potencia suficiente para reventarte y te reviento. A los dictadores, se encuentran dictadores, se los revienta. Y de país en país encuentran el tesoro más grande. Y el tesoro más grande es encontrarse una cama nuevo. Un camarada nuevo, una cama nueva. Entonces esos son los tesoros más grandes que va creciendo con el tiempo la tripulación de Luffy y van encontrando nakamas distintos. Y ese es el verdadero tesoro, el nakama nuevo que encuentran. Por eso los defienden como a sí mismos. ¿A qué me recuerda eso? Sí, eso incluso hasta recuerda un poco más a Jesucristo. Y que el Jesucristo y que este Jesucristo que iba encontrando a sus apóstoles y algo más así parecido. Algo así, ¿no? Y por eso digo que es una serie cristiana. No, sería un error decirlo porque no es eso. Es más, hasta yo diría que es la genuina fraternización con el camarada. Porque finalmente lo que hace el camarada en su momento es abandonar su nación, abandonar su comodidad y irse con Luffy, como lo hacían los supuestos apóstoles, ¿no? Que nosotros ya sabemos que los apóstoles de los Jesucristos, de hecho ya hice un podcast de eso, de que hubo muchos Jesucristos y en ese sentido no hubo un Jesucristo, no existió Jesucristo en ese sentido porque hubo muchos Jesucristos que eran celotas, que iban en lucha de los romanos y que eran guerrillas en contra. ¿Tendría una semejanza con eso? Sí, pero no es eso, porque estos finalmente no son celotas, no son luchadores de clase, no son revolucionarios, son piratas, son ladrones, no son revolucionarios. Entonces hay que tener cuidado. Por eso no hay una vinculación con el anarquismo. Con One Piece no hay una vinculación con el anarquismo.
Pero, ¿qué es lo que parece? ¿Los celotas? ¿Que tienen una semejanza con los celotas? Sí, hay semejanza con los celotas. Oye, que por eso yo puedo decir que con los griegos, que pues, hay muchas semejanzas con muchas cosas allí. Ichiro Oda es un viajero. No sé mucho de él. Yo la verdad no sé mucho de él. Pero Ichiro Oda, de lo que sé es que es un viajero que ha viajado por todo el mundo y que anda por todo el mundo y que en la medida de que anda de país en país se le van ocurriendo nuevas cosas y es lo que va escribiendo en su serie. Serie muy larga y que esa es la crítica que tiene entre aquellos que tenemos décadas viendo anime, ¿no? Esa crítica la he visto varias veces, que mucho de One Piece ya mucho es paja, pero es tan bueno el anime que la paja ya ni se siente. A diferencia de Naruto, donde la paja era clara y que sí se sentía. La diferencia entre la historia y la paja sí la sientes en Naruto, a diferencia de aquí no la sientes. Bueno, ¿qué otra semejanza puedo encontrar aquí? ¿Qué otra semejanza con el anarquismo? Si es que la hay. Que es nada más semejanza, pero no es... Como les digo, no son revolucionarios, no son anarquistas, son piratas. Son piratas buena onda. ¿Qué otra semejanza, además de los celotas? El gran tesoro. Al gran tesoro, yo les digo. El blanquismo. Blanqui era un revolucionario. La opinión era que de Blanqui era... de hecho, ya hablé de Blanqui un poquito en la biografía de Marx. En la biografía de Marx les recuerdo que hubo una temporada donde premiaron a 3 socialistas de su época. Y los 3 socialistas premiados de su época era Blanqui uno, el otro era... Louis Blanc, Louis Blanc y el otro Blanqui, son 2 personajes distintos. Y el tercero era Carlos Marx. Y a Marx le gustó la distinción, lo que no le gustó es sus compañeros de distinción, eso no le gustó a Marx. Bueno, de eso ya hablé en aquel podcast. Pero hay blanquismo en la serie, que para reventarse a los... para reventarse a los enemigos de los pueblos oprimidos, es decir, a los dictadores o a los bullies, solo basta un pequeño grupo de personas con muchos talentos y muchos arrestos para reventárselos y abaratarlos con potencia, y que eso es lo que necesitaba para que el demás pueblo sacara conclusiones revolucionarias, se les uniera y que se volviera una insurrección de todo el pueblo en contra del dictador. Eso lo ves muy seguido en One Piece. Muy seguido. Es más, siempre lo ves. Ya, creo que ni siquiera puedo decir. Es el parte del mensaje. Yo siento que esta es parte del mensaje. Últimamente, quienes llevan este mensaje blanquista son los guerrilleros y son algunos anarquistas. Hay muchas variantes de anarquistas. Algunas variantes de anarquistas siguen siendo blanquistas. Por eso muchas veces dices, es que hay mucho anarquismo. No es anarquía. Reitero. Aunque hay muchos mensajes, ahí están los celotas, está Blanqui involucrado, que hace y cuando uno ve esto, de inmediato dice, no, es que ese es el mensaje anarquista. No es un mensaje anarquista, es un mensaje, sí, de lucha en contra de los opresores, de las clases trabajadoras y de sus oprimidos. Sí es verdad, está ese mensaje, pero eso no lo vuelve, no vuelve directamente anarquía lo que hay. Si hay un mensaje, es luchemos en contra de... Y ese es el mensaje que han venido tomando. Este mensaje. Eso del blanquismo, eso de los celotas. Esas semejanzas son las que vienen tomando. Y por eso... ¿Por qué? Porque eso todavía está limpio. De la misma forma en que se tomaron cuando... en la Revolución Francesa,
muchos de los que fueron elegidos por la Asamblea Nacional ya habían chaqueteado con con los realistas. Y uno de los pocos que no lo habían hecho era Maximilien Robespierre. Y era el héroe de la nación. Todos lo veían con cariño, los niños se lo encontraban en la calle y era el padrecito de todos los niños. Lo idolatraba, el pueblo lo idolatraba cuando lo veía por la calle. ¿Por qué? Porque él era de los que no. Dijo, no, yo ni más. Yo no voy a traicionar. Pues algo así ocurre aquí. A ser leal a las ideas. Ahí tienes que ser leal de la misma forma en que Luffy se aferraba a su ideal de ser el rey de los piratas, es su aspiración máxima, que no era una aspiración socialista, no es una aspiración revolucionaria, como lo ven. Pero la gente tiene otro tipo de idealización, entonces, ¿sabes qué? Lo tomo como aquello como mío. Y entonces se agarran a la bandera de One Piece, que aún la ven limpia, a diferencia de lo que pasó en Nepal. ¿Por qué digo que no es que no es una revolución de colores lo que pasó en Nepal? Porque hay que entender que las características más importantes, la característica más importante de una revolución de colores, la más importante, es que el motor no es el proletariado, es el lumpenproletariado, es el lumpen. Lo que utilizaron en Ucrania para tumbar el gobierno en aquel entonces, en 2014, si no me recuerdo, el año que haya sido, en ese año, lo que utilizaron Alemania y Estados Unidos para reventarse al gobierno de aquel entonces fue al lumpen. Eso es la característica más importante. La revolución socialista tiene por protagonista importante, por lo tanto protagonista, al proletariado. Y por lo tanto, tú te fijas en el proletario, en el obrero. Ese es el más importante. El obrero en la revolución socialista. En la revolución burguesa, pues es el burgués. Y en la revolución de colores es el lumpen. Es el lumpen. Y en todo caso, los extractos más la pus de la clase obrera. En todo caso. Pero no es el proletariado tal como es. Siempre, y además, financiado por alguna superpotencia enemiga de la nación en cuestión, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso en Ucrania, ¿no? Que fue, por ejemplo, el caso en Ucrania, que Alemania y Estados Unidos financian en contra del gobierno. Creo que se llamaba Yanukovych, si no mal recuerdo, me puedo estar equivocando, pero creo que era Yanukovych. Eso era lo más importante, ¿no? Que eso era lo más importante. De la revolución de colores. Por eso en Nepal no había características de una revolución de colores. Era una etapa de ya anteriores etapas donde el proletariado había salido a luchar. No era la primera etapa, esta, la de los estudiantes que salieron o de los muchachos que salieron. No, esa no fue la primera etapa. Lo otro es un engaño. Pero bueno, de ahí que la gente agarra One Piece, porque es fantástico. Y ahí sí, no hay ninguna serie que haya tenido tanto éxito hasta hoy como la de One Piece. Ya. Después de esto, se ha cubierto de gloria. One Piece se volvió de una serie de culto. Si creías que Akira era la gran serie de culto, no fue la gran serie de culto. Ya, o mejor dicho, ya fue desplazada por One Piece, donde a los insurrectos les ha dado motor para la lucha. ¿Es la primera vez que ocurre algo así en la historia? No, no.
¿Luffy es el primer Luffy que existe en la historia? No. ¿Quieren saber quién es el primero en la historia? O el primero que a mí me viene, ¿no? Que seguramente habrá habido muchos Luffys en la historia. Tintán. Tintán. Hace muchos años, han de recordar, al menos en el 68, mucho de lo que veían los chamaquitos del 68 era Tintán. Tintán tiene muchísimas semejanzas con Luffy. Tintán era un pachuco. El otro es un pirata. Mugiwara en japonés significa sombrero de paja. Es bien sabido. Y el pachuco Tintán andaba con su sombrero. Era pachuco. ¿Andaba vinculado con gangsters siempre Tintán? Sí, siempre Tintán andaba vinculado con gangsters. Una gran mayor de parte, muchas veces andaba vinculado con los gángsters y se dedicaba al robo, y entonces en las películas muchas ocasiones Tintán sale robando. No soy una persona que se dedica a Tintán, pero esa es la impresión que a mí me queda de lo poco que sé de Tintán. Muchas películas, es muy parecido el trama de Tintán con Luffy. Y una vez que en este caso Tintán se vuelve milloneta, porque luego termina eso volviéndose milloneta, se cansa con una millonaria, se gana la lotería, no sé, por muchas razones, o le termina robando dinero a los ricos, que es lo que siempre ocurre. Muchas veces ocurre que le termina robando a los ricos, ¿y qué hace con el dinero? Dárselo a los pobres. ¿Qué hace? Filantropía. Lo mismo que vemos con Luffy. Tintán se dedica a los mismos, muchas veces le saca a los ricos y le da a los pobres. Muchas ocasiones ocurre esta situación. En Tintán vemos un personaje antisistema. Acababa de venir de la Revolución Mexicana, la gente necesitaba reír y encontraron un super personaje en Tintán. Y el régimen lo veía con desconfianza, ¿cómo no? Él era una persona muy auténtica. Tintán, cuando te lo encontrabas en la calle y le platicabas de tus problemas, Tintán te daba dinero, de su dinero. Acabó pobre, de tanto dinero que anduvo regalando Tintán, acabó hasta pobre. Tintán no actuaba en sus películas. Tintán, lo que hacía en sus películas era exactamente lo que él vivía. Nada más leía el libreto y ya sabía de qué se trataba, improvisaba, y no había con él repeticiones, porque Tintán, lo mismo que hacía en una película, es lo mismo que hacía en la vida real, porque no actuaba. Era la vida real. Fantástico, ¿no? Tintán era fantástico en ese sentido. Irreverente, antisistema y un genio en primer género. No actuaba, llegaba y lo hacía con la misma naturalidad con la que él vivía. Era un super genio, Tintán. Esa es la situación que vemos con Tintán, muy parecido a Luffy. Pues bien, la generación del 68, la de estos chamaquitos que iban del 68, lo que veían era Tintán. Y que incluso en la película de Rojo Amanecer, ahí explican, ¿no?, que los chamacos cuando los agarraban gritaban: no vamos, nos llevan, no vamos, nos llevan, no vamos, nos llevan. ¿Eso de dónde lo sacaron? O al menos de donde yo lo he escuchado, de Tintán. Tintán era el que hablaba eso, el que decía eso: no vamos, nos llevan. Asombroso, ¿no lo creen? Digamos que Tintán era una especie de Luffy de su época. Luffy no es el primer Luffy que vemos en la historia. Ya hemos visto a lo largo de la historia distintos Luffys. Y otro Luffy distinto en los 90s, en el 99, cuando estalló la huelga del 99, a mi parecer era Bart Simpson.
La serie esta de Los Simpson, las primeras temporadas de Los Simpson eran muy distintas a estas últimas que son horrendas, terribles. Y tiene su razón de ser. Pero me enfocaría a las primeras temporadas. En las primeras temporadas pasa algo muy importante. Bart Simpson es el protagonista. Y el segundo personaje a bordo era Lisa Simpson. Quizá a veces Homero Simpson, pero Homero Simpson es más bien, era en aquel entonces el bufón de la serie. Es un pinche bufano, Homero Simpson. No era el jefe. El jefe de la serie era Bart Simpson. La serie está enfocada en Bart. Y por eso muchas veces las madres de familia en México no permitían que vieran esa serie a los chamacos. Porque, no, va a aprender las cosas malas. ¿Sí? ¿Qué va a aprender? ¿Qué hacía Bart Simpson? ¿Qué hacían los Simpsons en aquel entonces? Algo muy interesante. Denunciaban al patriarcado. Y al patriarcado, entiéndase, no solamente esta situación que ahora quieren hacer las feministas, ¿no? El patriarcado visto como que el padre como jefe de familia. Cuando agarras a Homero Simpson como el bufón y a Bart Simpson como el héroe de la serie, es mostrarte que los padres de familia son unos idiotas. Los hacen ver como idiotas, como que las decisiones que toman son tontas, como que no entienden lo que está pasando, pero son jefes. Se ven rebasados por las situaciones, porque es el hijo el que termina sacando adelante a la familia en vez del padre. En ese sentido quedan rebasados. Eso es lo que ese era el mensaje de esa serie, que es una serie de arte. Ese era el importante mensaje de aquel entonces. Mientras tanto, eran unos genios para hacer reír estos güeyes. Los verdaderos creadores de Los Simpson. Eran matemáticos, por cierto. Hay un libro sobre las matemáticas y Los Simpson que recomiendo que lo lean. Y este libro habla de todos los vínculos de Los Simpson con las matemáticas. Y resulta que los héroes creadores de Los Simpson eran matemáticos. Entre tantas cosas. Pero ahí en el libro vienen varias cosas. Incluso con Futurama. Así es que el gran héroe de Los Simpsons no era Matt Groening, no era Matt Groening. O no es Matt Groening, mejor dicho. No lo es él. Bueno, regresando entonces, Bart Simpson era tenía ese mensaje. El padre en contra del hijo. Y eso no gustaba en México. Y fue una súper sensación de serie. Fue una súper sensación en aquel entonces. Todo el mundo se burló. Con el paso del tiempo se fue volviendo lo contrario. Se convirtió en su contrario. Homero desplaza a Bart como el héroe de la serie. ¿Por qué? Porque la serie ya era demasiado insurrecta, si quieres verlo así. Y querían limar esta situación. Querían limar esta situación los creadores de Los Simpson porque eran muy revolucionarios. Era este el mensaje, el primer mensaje de la serie era este. El primer mensaje de esta serie de arte, como de esta pieza de arte, el primer mensaje en sus primeras series era este. Los padres no tienen razón, se equivocan, están mal, hacen mal las cosas. Somos los hijos los que tenemos que sacar adelante las cosas porque los papás las hacen mal. Este era el mensaje original. Por eso tenían mucho miedo de esta serie. Por eso prohibían los padres ver a los hijos ver esta serie. Porque lo veían diciendo, ¡oh, qué espanto! El papá y la mamá no se involucraban. ¿Por qué? Pues porque el papá era el jefe. Es decir, es una denuncia incluso al patriarcado. No. A la familia actual, no es que es una crítica a la familia gringa. No, es una crítica a la familia burguesa. Papá, mamá, hijos, es una crítica a esa familia. La degradación de esa familia donde el hijo suplanta al padre.
donde, acuérdense, ¿con quién hace vínculo Bart Simpson? Con Lisa, es decir, los hijos levantándose por encima de los padres, y Marge Simpson como la madre prácticamente en el rincón, no prácticamente, en el rincón. Y había capítulos incluso donde denunciaban la esclavización de Marge Simpson por parte de Homero Simpson. Incluso había capítulos donde incluso denunciaban esta situación. ¿Se acuerdan? ¿Cómo trajo esto Salinas Pliego? Hoy me lo pienso, la paradoja del mundo, ¿no? Contradicciones que trae el mundo. El mundo no es un mundo lineal, el universo no es un universo lineal. Salinas Pliego, una basura completamente como persona, y trayendo esta serie con sus nuevos capítulos. ¡Cámaras! ¡Cámaras! Incluso el propio Broso, ¿cómo era el propio Broso? El propio Broso cambió de un borrachito que representaba el payecito un borrachito con un mensaje tendido a la izquierda, y después se va derechizando hasta que tenemos el actual Broso, un personaje de derechas extremas. ¿Ven? Que salido de mi visión, de Imevisión. Pero volvamos a los Simpsons. ¿Cómo es? Entonces se vuelve una serie donde Bart Simpson era el protagonista y cambia este protagonista y se vuelve un personaje. Ahora se vuelve una serie como más ya tendida a la derecha. Completamente, cuando Homero Simpson se vuelve otra vez el personaje, o cuando importante, imprescindible de la serie, y incluso Bart Simpson ahora es él el que está en el rincón. La cosa cambia tanto que a Bart Simpson lo mandan al rincón. ¿Sí se dan cuenta? No es el primer Luffy, no es el primer Luffy. Resulta que Bart Simpson era el personaje que se veía cuando estalla el movimiento estudiantil de 1999. ¿Qué traían en la mente, qué arte traían en los chamacos en ese momento? A Bart Simpson. ¿A quién traían? A Bart Simpson. Ya he explicado en otras ocasiones, ¿no? Cómo en el movimiento del 99, como consecuencia de que el proletariado no se pone a la altura después de privatización tras privatización, es el estudiante el que sale al frente. Cuando el estudiante sale a la lucha es porque el proletariado por una u otra razón no sale a la lucha. Ya lo hemos explicado, esa es una ley histórica, ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Regrésense a dicho podcast donde expliqué eso con más detalle. No lo voy a hacer aquí porque ya lo hice. Y aquí hay que hablar de muchas otras cosas. Es decir, el papá obrero no puede resolver las cosas y el hijo del obrero tiene que salir a resolverlas. ¿A qué te suena? A Bart Simpson una vez más. Y a su compañera, Lisa Simpson, en todo caso. ¿Ven? No es la primera vez que tú ves a un Luffy que tenemos que asombrarnos con Luffy. No es la primera vez en la historia. Y me imagino que en la historia del mundo y en la historia del arte encontraremos más cosas como esas. Primero Tintán, con los baby boomers, lo que llamaban esa generación de los baby boomers. Es que son bien revolución los baby boomers. No, eso no es cierto. La generación X, ¿a quién tuvo? Básicamente la huelga del 99, una huelga de la generación X. La mayor parte eran generación X. Otros tantos eran millennial. Pero ya los millennial frontera con los X, ¿no? Con la generación X, no. Que salió a la lucha. Bart Simpson. Tintán, Bart Simpson y hoy Luffy. Es lo que se ve. ¿Hay algún vínculo? Qué curioso, ¿no? ¿Hay algún vínculo entre el arte y la economía política?
Los miembros como Alan Wood te podrán decir, no, el arte tiene sus propias leyes de movimiento. Eso ya lo denunciamos, que eso es falso. Ya tendrán que ver el podcast con detalle donde explicamos que eso no es cierto. Pero vamos a resumir un poco aquí, dado que es importante, que ya vimos, oye, hay Luffys en toda la historia. O al menos en la historia moderna hemos visto que hay Luffys. ¿Cómo? Habrá que explicarlo. ¿Cómo es que se dan esos fenómenos? ¿Por qué se dan estos fenómenos? Bueno, Plejánov lo explicó hace tiempo. Es en estos podcasts cuando hice sobre materialismo histórico, donde explicamos un poco esto. La gente cambia de gustos cuando cambian las situaciones económicas. Y cuando cambia la situación económica, en ese momento también cambia la conciencia de la gente, del proletariado. Cuando cambia la conciencia y de las masas en general, no solo del proletariado, sino al cambiar la situación, cambia la situación económica de las masas, hay un cambio en los gustos de la gente, que van por detrás de los acontecimientos. Acuérdense que la conciencia va por detrás de los acontecimientos. Ay, ya me dio sed. Cuando la historia va por detrás de los acontecimientos, las conciencias van por detrás de los acontecimientos. Al cambiar la conciencia, cambian los gustos de la gente. Y al cambiar los gustos de la gente, cambian sus gustos en el arte. Entonces la gente busca otras cosas, busca otras cosas que tienen más que ver con los tiempos que vive. Los 90 eran un tiempo donde ya estaban hartos del papá porque el papá no resolvía. El papá no podía resolver porque ya se veía venir una crisis económica, la crisis del .com en el 2000. Ya se venía a venir otra crisis económica. Por ejemplo, los padres ya no podían resolver. Porque son las crisis económicas, ya también lo hemos explicado en las cápsulas del capital, ya eso no, véanlo allá. Pero ya se veía venir una. Y ahí lo tienes tú. Hay otros gustos. Tintán era distinto a Bart Simpson. Eran distintos. Tintán y Bart Simpson son distintos. Son otros tiempos. Aunque se parecen en que son antisistema ambos. Ya estaban en el arte. Expresaban, era esa expresión. Buscaban a un filántropo antes, en la época de Tintán. El PRI ya les había fallado a las masas. Buscaban a un Tintán. No es lo mismo el PRI de los 60 que el PRI de los 90. Donde el PRI de los 90 para mantenerse tenía que asesinar. A diferencia del PRI de los 60. Hoy Luffy representa un nuevo porvenir, otra sociedad donde ya todos los partidos de la derecha extrema han sido reventados, e incluso los de la derecha blanda, los reformistas, han sido reventados, y los partidos estalinistas con ello. ¿No? Ya, son distintos personajes, se dan cuenta, porque es distinto los gustos de la gente y son distintos, aunque parecidos, aunque se parecen. Hay unas semejanzas, aunque no son iguales. ¿Se dan cuenta? Entonces, si te das cuenta, entonces los cambios económicos generan tarde o temprano cambios en los gustos de la gente, porque hay cambios en la conciencia y esos cambios en los gustos se reflejan en un cambio en el arte. Y en algunas obras de arte esto se ve reflejado
en los sentimientos, en las aspiraciones de un cambio por una nueva sociedad, aunque no la entiendan qué tipo de nueva sociedad hay. ¿No? Vean, yo no soy adicto a Malcolm, el de en medio. Es más, ni siquiera la vi la serie, para serles honestos. Ni siquiera la vi, ni siquiera he visto un capítulo entero de Malcolm, el de en medio. Pero tengo entendido que Malcolm era un poco parecido a Bart, un poco. Hay algunas semejanzas, ¿no? O al menos entre esto que digo. Y puedo incluso estarme acelerando hablando de esa situación, pero ustedes, como ejercicio, digámoslo, háblenme de Malcolm el del medio. Y verán que en Malcolm el del medio, que el último capítulo fue el único que vi, donde habla de que Malcolm estaba harto de la sociedad, del hartazgo de la mamá de Malcolm, de la sociedad en que estaban viviendo, etc. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que representan muchas de esas series. Una incomodidad en la situación en donde viven y que les gustaría vivir en una nueva sociedad y cómo les gustaría que fuera la nueva sociedad en la que viven. Eso es lo que representa. Ya me hace falta agua. No tengo un vaso con agua. Bueno, en fin. Hoy, fíjense bien, esto nos hace ver que es posible hacer ciencia con la historia de la estética, con la historia de los gustos, con la historia de la estética. Entonces, estamos ante un panorama donde podemos hacer ciencia con la historia de la estética. ¿Qué es decir? Nosotros podemos conocer la historia, podemos conocer la historia de la estética y dar explicaciones científicas de por qué gusta tal o tal. Estamos a la puerta, la dialéctica materialista nos pone en la puerta de hacer una ciencia con la historia de la estética. Es decir, una vez más, la dialéctica materialista nos explica que es posible conocer el universo en el que estamos. Que el universo en el que estamos es un universo cognoscible que se puede conocer y que la única diferencia hay entre lo que no se conoce ahorita y que se va a conocer después. O como dijera David Hilbert, debemos saber, sabremos. Eso es una expresión de la dialéctica materialista. Debemos saber, sabremos. Y lo mismo ocurre en el arte. Debemos saber, sabremos. Porque si yo digo, no, las leyes de la economía política van por ello y no tiene nada que ver con el arte, no. Entonces, si tú me dices algo así, me estás diciendo tú que es incognoscible el mundo en el que vivo, y que hay algo en el que es incognoscible el universo. Y que entonces hay cosas entonces en las que no podemos conocer. Y ese es un error, ¿verdad? Ya lo entienden, hay un error allí. Entonces, eso de decir, no, que va por allá el arte y que el arte no tiene que ver con la economía política o cosas así, es bueno, ok. Si tú te dices dialéctico materialista, entonces explícame cómo entender el arte, de acuerdo a tu nueva visión del universo, es decir, al materialismo dialéctico. ¿No me lo explicas? Pues no sé. ¿Qué cosa sí es cierto? Que no es inmediato. Eso es verdad, que en muchos casos no es inmediato. Si fuera inmediato, entonces estaríamos hablando de propaganda. Pero ya hemos dicho que no siempre, que aunque el arte siempre quiere dejar un mensaje, este mensaje no necesariamente este mensaje no necesariamente es inmediato. El arte siempre deja un mensaje, pero no todo mensaje puede ser expresado a través del arte.
Una implicación es cierta. El arte deja un mensaje. Esa implicación es cierta. La otra implicación, que todo mensaje, puedes hacer arte con todo mensaje, no es cierta. Esa segunda implicación, la última, no es verdad. Esa segunda implicación no es verdad. Entonces, pero puedes hacer propaganda. Puedes hacer un documental, puedes hacer, etcétera, 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 etcétera. Sí, puedes hacer un documental, ¿no? Que es distinto, que es una situación distinta. Ahora, ¿qué otra cosa quiero decir? Sí, que no es directo, como les digo. Engels lo explicó en su momento, diciendo que nosotros, los materialistas dialécticos, no decimos que la economía lo mueva todo y que la economía todo lo explique, o que la economía... No decimos eso tampoco. Decimos que en última instancia lo puede explicar, sí. O me gusta más cómo lo explica Franz Mehring. Dice, no somos juguetes ante la economía política. La dialéctica materialista no dice que nosotros seamos juguetes o que el arte sea un juguete de la economía política. No dice eso. Lo que dice es que sí la puedes utilizar para explicar muchas de las cosas que ocurren allí. Sí, puedes explicar. Eso no significa que inmediatamente vayas tú a decirme, es que tal. No. Es que tal, que sea y que de inmediata... No queremos decir eso. Tampoco. Ahora, vamos a ver, es que hice incluso un guión sobre lo que quería decir, sobre lo que había que decir. Vamos a ver qué cosas ya les expliqué, qué otras no. Les dije que iba a ser largo en esta ocasión. Había muchas cosas que decir, o que incluso puedo hacer otro. A mí se me hace que voy a hacer otro, se me hace. Bueno, regresando a lo de Luffy, pues busca eso. Tiene muchos mensajes: cuida tu mensaje, no a la explotación del hombre por el hombre, no hay cuida al camarada como a ti mismo. Incluso hay algo de que se parece a los antiguos celotas, hay algo que se parece de sus mensajes, o sea, hay blanquismo en sus mensajes, pero eso no los vuelve socialistas, no vuelve una serie socialista, sí, una serie progresista, de buena onda, de la lucha del hombre, sí, si quieres verlo así, sí. Pero estos mensajes no son nuevos de Ichiro Oda. No. Esto no es nuevo en Ichiro Oda. Resulta que ha habido en el Japón, en el arte japonés, gente que lo ha hecho con mucho más talento, sino más abiertamente. Esa es la palabra. Que lo ha hecho abiertamente. Si tú buscas a alguien que lo haya hecho abiertamente en el arte japonés, en Kobayashi. Busca a Kobayashi. Kobayashi fue miembro del Partido Comunista Japonés y fue asesinado en los 20 por ser miembro del Partido Comunista Japonés y por su activismo revolucionario. Él sí era un revolucionario. Kobayashi era un revolucionario y un literato, un escritor. Su obra más conocida era la de Kanikosen, que era un barco pesquero donde hay una insurrección de los pesqueros en contra de los patronos. Esa es su obra más conocida, la más gastada de sus obras, por decirlo así. En Kobayashi. Él era de los años, él estaba en los años 20. Es difícil encontrar luego las obras de Kobayashi, sí, luego eso es difícil. Yo donde las luego he encontrado es en El Péndulo, donde puedes encontrar las obras de Kobayashi. Y él sí habla abiertamente, hace arte, ¿no? Con lucha de clases hace el arte. Ahí sí, él sí es abierto. A diferencia de Oda o muchos otros.
porque estas referencias de lucha de clase no es lo primero. No. Miren, en Full Metal Alchemist hay muchas referencias también de lucha de clases, de la opresión del hombre por el hombre y que hay que prohibir la explotación, donde Alphonse y su hermano, el protagonista, Eric, no, ¿cómo se llamaba? Bueno, ya saben, hasta ya se me olvida. Los hermanos Ehrlich, ellos tienen que luchar. Hay un capítulo en las dos, y además fíjense que convierte en las dos, o al menos en las dos que yo conozco, en las dos versiones de Full Metal, es el mismo, de unos mineros que están siendo oprimidos por un bonapartista, de un dictador al estilo Pinochet, sí, que venía del ejército, un Franco, y que ellos pelean en contra de él para liberar a los mineros contra. O sea, ella es completamente abierto, es a los obreros, al proletariado, directamente involucrando al proletariado. Hay un capítulo en Full Metal que se trata de eso. Ese capítulo te dice, sí, abiertamente, proletariado. Y la serie de Full Metal Alchemist incluso juega un poco con la teoría del valor. Entonces, él trae sus teorías sobre la teoría del valor. Entonces podemos hacer incluso un capítulo sobre los errores de la teoría del valor que manejan en Full Metal con la verdad. O no error, sino más bien la teoría del valor de la serie, y la teoría del valor que actualmente rige en el capitalismo. Son dos cosas distintas, la teoría del valor del capitalismo y la teoría del valor que se expresa en esa serie. No. Entonces, porque el arte y la ciencia son dos cosas distintas. El arte y la realidad son cosas distintas. El arte y la ciencia lo que busca es explicar la realidad, mientras que el arte lo que busca es salir de la realidad y hacer que la realidad se vuelva bella. Son cosas distintas. Pero bueno, no es el único anime donde tú encuentras lucha de clases, y incluso hay algunos capítulos donde tú lo encuentras más abierto, pero hablaremos de eso en otras ocasiones. Pero no busquemos una relación inmediata en Luffy. Incluso hay otros, les digo, donde es más real y donde sí la hay, donde sí les recomiendo es en Kobayashi. Ahí sí la van a encontrar porque es un revolucionario marxista. Es un literato que es un escritor que es revolucionario marxista, un literato, y que es asesinado por el régimen en los 20. Creo que lo voy a dejar ahí, pero voy a sacar una segunda versión de esto. Voy a escribir, o mejor dicho, no escribir, es que aquí tengo 1,000,000 escrito, pero voy a hacer otro segundo podcast sobre este tema, porque este ya quedó largo y sí, me quedó corto con lo que hay que decir sobre el tema, sobre el arte y estas cosas, ¿no? Y en particular sobre el anime, porque en general quería platicar algo sobre el anime en particular, porque eso me consta. Puedo hablar de eso. Me reventé de tanto que veía anime, de tanto que veía este tipo. Me reventé al menos 2 teatros en casa, de tanto que veía esto. Entonces lo dejé cuando empecé a hacer cosas japonesas, les digo. Entonces creo que yo no creía que fuera tan que pudiese yo tan hablar, pero creo que sí. Ahora que sí podía hablar de estas cosas y podía hablarles de estas cosas. Bueno, tan es así que no he terminado. Aquí se quedó mucho que decir. Y otras cosas que voy a volver a reiterar en la segunda parte. Mientras tanto, les agradezco a quienes están escuchando, porque he visto que ahí tengo bastantes personas que al ver que intentaban ahogar este canal, las derechas extremas, hay bastantes personas que no lo están impidiendo, y que estas personas están empezando a
propagandizar lo que aquí se dice. Y le quiero agradecer a todas esas personas, porque sí, las ideas tienen su propia fuerza. Como dice León Trotsky, las ideas tienen su propia fuerza. Porque uno podrá ser débil, pero las ideas permanecen. Y creo que ya hay quienes decidieron ponerse al frente y decir no. Si los revolucionarios lo primero que hacen es propagandizar la idea, entonces las ideas revolucionarias, el 80% del trabajo revolucionario es propagandizar ideas revolucionarias, pues entonces voy a propagandizar lo que aquí se dice, y empiezan a compartir, y gracias a eso han crecido las visualizaciones, y ahora se está dificultando la situación se está dificultando la situación de que mis enemigos de clase intenten borrar este canal. Les agradezco a mis escuchas y sobre todo a los que están propagandizando, que se están comportando como dialécticos materialistas genuinos. Muchas gracias.